Tenemos un sistema de 2 grados de libertad. Es parecido al ejercicio del péndulo simple. Sin embargo, esta distancia de aquí, que antes nosotros le llamábamos L, ya no es constante, es variable, depende del tiempo. Es decir, esta distancia de aquí, dependiendo de cuánto valga Q2, puede ser o más pequeña o más larga. Posiblemente imagínense que pudiera ser la longitud del vástago de un pistón, el cual puede estar completamente contraído o puede estar completamente extendido. Entonces, esa distancia es variable, depende de cuánto valga Q2. En este caso, Q2 es una coordenada articular lineal. Es una coordenada la cual va a estar especificada en metros en el sistema internacional. Y Q1 sigue siendo un ángulo. Entonces, Q1 es el ángulo con el que va a girar y Q2 es esta distancia que puede ser variable. Por lo tanto, tengo 2 grados de libertad, un ángulo y una distancia. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Vamos a encontrar otra vez el modelo que caracteriza su comportamiento, su funcionamiento. Al igual que en el ejercicio pasado, vamos a empezar por la posición. Yo tengo que X a qué era igual. Según el ejercicio pasado era la longitud por el coseno de Q1. Este es muy parecido, se sigue de la misma manera, solamente que en vez de poner la longitud sería Q2. Q2 por el coseno de Q1. Y Y sería igual a Q2 por el seno de Q1. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones, que serían las ecuaciones de posición. Una vez que tengo mis ecuaciones de posición, recuerde que estas salen de resolver el triángulo rectángulo, como lo hicimos en la clase pasada. Lo que sigue es encontrar la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Lo que teníamos que hacer era derivar estas dos expresiones con respecto al tiempo. Solamente que ahora la derivada la vamos a realizar por medio de la matriz jacobiana. El objetivo es encontrar cuánto vale X punto y Y punto. Esto es lo que queremos encontrar. La derivada de X con respecto al tiempo, que es X punto, y la derivada de Y con respecto al tiempo, que es Y punto. ¿A qué es igual? Vamos a nosotros obtener la derivada por medio de la matriz jacobiana. Recuerde que la matriz jacobiana es una matriz de derivadas parciales que tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es poder derivar. ¿A qué es igual X punto y Y punto? Va a ser igual a una matriz jacobiana que yo voy a tener que encontrar, y después esa matriz jacobiana la tengo que multiplicar por las velocidades en las articulaciones, es decir, por Q1 punto y por Q2 punto. En el ejercicio pasado habíamos visto que Q1 punto es la velocidad del motor, Q2 punto sería la velocidad del pistón, esta velocidad lineal. Este Q1 punto es la velocidad que tengo aquí en el motor y este Q2 punto es la velocidad que tengo aquí de manera lineal. Por lo tanto, esta Q1 punto estaría en radianes sobre segundo. Esta Q2 punto estaría en metros sobre segundo. Velocidad del motor, velocidad del pistón. Y este X punto y Y punto son las velocidades en este punto, son las velocidades en el extremo. Ahora, la matriz jacobiana a mí me permite pasar de velocidades en las articulaciones a velocidades en el extremo. Es una transformación lineal de las velocidades del motor y del pistón, que son estas dos, a las velocidades del extremo, que serían en X punto y Y punto. La matriz jacobiana nosotros la podemos definir como una matriz de derivadas parciales, donde tenemos la derivada parcial de la primera función respecto a la primer variable, derivada parcial de la misma función respecto a la segunda variable, así sucesivamente hasta la derivada parcial de la primera función respecto a la enésima variable, Qn. Después es derivada parcial de la segunda función respecto a la primera variable, derivada parcial de la segunda función respecto a la segunda variable, así sucesivamente hasta la derivada parcial de la segunda función respecto a la enésima variable.
función 1, función 2, así sucesivamente hasta la derivada parcial de la función m respecto a la primer variable, función 1, función 2, derivada parcial de la función m respecto a la segunda variable. Aquí es función 1, función 2, función m, variable 1, variable 2, variable n. Entonces es así sucesivamente, hasta la derivada parcial de la función m respecto a la enésima variable, que en este caso sería qn. Por lo tanto, la matriz jacobiana tiene dimensiones de m filas por n columnas, donde m denota el número de funciones y n denota el número de variables. Para nuestro problema, el número de funciones son x y y. Tenemos dos funciones, estas son m. Para el número de variables son las q, entonces sería una variable, dos variables. Por lo tanto, este es un problema de dos funciones con dos variables. Quiere decir que esta matriz jacobiana de aquí va a tener dimensiones de 2 por 2. Este vector que corresponde a estas dos velocidades tiene dimensiones de 2 por 1. Recuerde que este 2 y este 2 me indican que sí se puede hacer la multiplicación. Este 2 y este 1 me indican la dimensión del vector o matriz resultante. Y este 2 por 1 es lo que yo quiero obtener. Y note que este 2 por 1 de resultado es exactamente el 2 por 1 que yo estoy buscando de x punto y punto. Quiere decir que sí cuadran las dimensiones de la matriz jacobiana con el vector que voy a multiplicar de velocidades articulares con el vector que voy a obtener de velocidades en el extremo. Vamos a obtener esta matriz. Yo tendría que mi matriz J de 2 por 2, ¿a qué sería igual? Ya con los valores que yo tengo aquí de variables y de funciones sería la derivada parcial de la función 1, la función 1 es x, y sería con respecto a la primera variable que es q1. Luego, la derivada parcial de la misma función respecto a la segunda variable. Si tuviera más variables, hago lo mismo. Hasta aquí me quedo porque solamente tengo dos variables. Después me paso a la otra función es y. Entonces tendría derivada parcial de y con respecto a q1 y derivada parcial de y con respecto a q2. Y esta es la matriz jacobiana que tengo que obtener. Para esta matriz jacobiana me están pidiendo la derivada parcial de x con respecto a q1. La vamos a obtener de este lado. Derivada parcial de x con respecto a q1. ¿A qué es igual? A la derivada parcial de q2 coseno de q1 con respecto a q1. ¿A qué es igual? Vamos a resolverlo. Aquí es precisamente donde se presenta la ventaja de utilizar la matriz jacobiana. ¿Por qué? Si yo hubiera hecho una derivada de q2 coseno de q1 directamente con respecto al tiempo, en el ejercicio pasado, aquí yo no tenía q2, tenía la longitud, y la longitud salía afuera porque era constante. Y en este problema no puede salir q2 afuera porque no es constante, depende del tiempo. Puede ser más pequeña o puede ser más larga. Entonces, a diferencia del problema pasado, q2 no sale afuera de la derivada si la derivada es con respecto al tiempo. Es decir, si yo hubiera tenido derivada de x con respecto al tiempo, esta q2 no podía salir porque sí depende del tiempo. ¿Cuál es la ventaja con la matriz jacobiana? La matriz jacobiana permite pasar de una derivada normal o de una derivada total a derivadas parciales. Y, ojo, aquí en derivadas parciales sí puede salir q2 como si fuera constante. Repito, en una derivada total no, en una derivada parcial sí. Entonces, aquí saco q2 porque son derivadas parciales. Voy a sacar q2 y voy a derivar el coseno de q1 con respecto a q1. Esta ya es una derivada normal y tendría q2 por menos el seno de q1 y sería mi primer resultado. Siguiente, tengo que obtener la derivada parcial de x, pero ahora respecto a q2. ¿A qué es igual?
tomo mi misma función, la variable ahora es Q2, coseno de Q1, así como está, lo voy a sacar hacia afuera como si fuera constante. Repito, lo puedo hacer porque son derivadas parciales. Entonces, saco coseno de Q1 como si fuera constante y solamente derivo Q2 con respecto a Q2. Esta me va a dar 1, 1 por el coseno de Q1, me queda solamente el coseno de Q1. Siguiente derivada, ahora tengo que obtener la derivada de y con respecto a Q1. ¿A qué es igual? Es este término de aquí. Y tendría Q2, lo saco como si fuera constante, derivada parcial de el seno de Q1 con respecto a Q1. ¿A qué es igual? Q2, derivada del seno, coseno. Y finalmente, obtenemos la derivada parcial de y con respecto a Q2. ¿A qué es igual? Sacamos el seno de Q1 y derivamos Q2 con respecto a Q2, lo cual me da 1 y solamente al final me quedó el seno de Q1. Y ya obtenemos nuestras 4 derivadas que nos están pidiendo para formar la matriz jacobiana. Finalmente, construimos la matriz jacobiana que relaciona las velocidades como en el orden que me le están pidiendo. X con respecto a Q1 es la primera, entonces sería, voy a sacar este menos Q2 seno de Q1. Luego viene la de X con respecto a Q2 es coseno de Q1. Y con respecto a Q1 es Q2 coseno de Q1. Y Y con respecto a Q2 es seno de Q1. Y esta sería nuestra matriz jacobiana. Esta es la que me permite relacionar velocidades en las articulaciones con velocidades en el extremo. Repito, ¿por qué utilizamos en esta ocasión la matriz jacobiana? Porque tenemos dos variables independientes, la variable independiente Q1 y la variable independiente Q2. En el ejercicio pasado solamente teníamos una variable independiente que era Q1. Aquí ya tenemos un sistema de dos variables independientes. Es un sistema de dos funciones con dos variables independientes. Por eso utilizamos la matriz jacobiana para poderla derivar. Si yo tuviera tres variables independientes, no sé, si tuviera tres motores, igual puedo ocupar la matriz jacobiana para derivar. Si tuviera 4 motores o 2 motores y 2 pistones, solamente es cuestión de determinar las dimensiones adecuadas de la matriz jacobiana para poder realizar la derivación. Una vez que tenemos la matriz jacobiana, lo siguiente es encontrar cuánto vale X punto y Y punto.